Mi mujer no sabía que yo iba a estar en el mismo lugar esa noche. Se suponía que estaba en casa con dolor de cabeza, tomando un ibuprofeno y viendo una serie. Eso fue lo que me dijo antes de besarme en la mejilla y desearme que lo pasara bien en la cena con mis compañeros de trabajo. Pero a las 21:47, la vi. En una terraza del centro de Madrid. No estaba sola. Estaba riéndose, con una copa de vino en la mano, y delante de ella, un tipo que claramente no era de la familia ni del trabajo. No era una charla casual. No era una escena ambigua. Él le acariciaba la mano como si fuera lo más normal del mundo. Y ella se la dejaba acariciar. Fue pura casualidad. Mi compañero Pedro insistió en ir a ese sitio a tomar la última. Yo ni quería. Estaba cansado, había sido una semana larga. Pero acepté. Y ahí estaban. A menos de 5 metros. No me vio. O si me vio, no se inmutó. No me acerqué. Me quedé allí, medio escondido, observando. Sentí una mezcla rara entre parálisis y adrenalina. En algún momento, se levantaron, pagaron, y se fueron andando juntos. No en dirección al metro, ni hacia la parada de taxis. No. Se metieron en un hotel que estaba a la vuelta de la esquina. Un Ibis barato. Práctico. Discreto. En ese momento supe que no había vuelta atrás. Ya no era una sospecha. No era una intuición. Era real. Lo vi con mis propios ojos. Y eso fue solo el comienzo. Cuando volví a casa esa noche, ya eran casi las 12. Abrí la puerta con calma, sin hacer ruido, y caminé hasta la cocina como si viniera de una cena tranquila. Ella estaba sentada en el sofá, con una manta en las piernas y el portátil abierto, como si de verdad hubiera pasado toda la noche viendo series. Me miró, sonrió y me preguntó si me lo había pasado bien. Yo asentí, solté las llaves en la encimera y dije que sí, que todo bien. Me ofreció una infusión y le dije que no, que prefería acostarme directamente. El estómago me dolía, la cabeza me zumbaba y las manos me temblaban por dentro. No sé cómo logré mantener la cara normal, cómo no se me notó la rabia en la voz, cómo pude fingir que todo estaba bien cuando la había visto con sus propios ojos entrar en un hotel con otro hombre. Dormí poco, como mucho 1 hora. Me pasé la noche mirando al techo, repasando cada detalle, su risa, el gesto de él al tocarle la cara, cómo caminaban juntos. Me levanté a las 6, como siempre, preparé café y me senté en la mesa sin encender la luz de la cocina. Necesitaba pensar. No podía hablar con nadie, no podía decirle a mi hija, no podía hacer un escándalo, no sin tenerlo todo claro. Lo que había visto podía ser malinterpretado, sí, pero lo del hotel no. Eso no tenía otra lectura. Pero aún así, quería más. Quería saber desde cuándo. Quería saber con quién. Quería saber si había sido la primera vez o si llevaba meses viéndolo a mis espaldas. Durante los días siguientes actué como si nada hubiera pasado. Le seguí el ritmo, respondí sus mensajes, cenamos juntos, vi una película con ella y con Paula el sábado por la noche. A ratos me sentía como un actor, a ratos como un espía. Empecé a fijarme más en su móvil. No lo dejaba tanto tiempo sobre la mesa como antes. Lo tenía en silencio. Lo guardaba en el bolso incluso cuando estaba en casa. Yo no soy de revisar cosas ajenas, nunca lo he sido, pero esta vez sentía que tenía que hacerlo. El lunes encontré la oportunidad. Salió al supermercado y dejó el móvil cargando en la mesilla. Tenía clave, pero la había visto marcarla 1000 veces. La desbloqueé con el corazón en la garganta. No encontré nada raro en WhatsApp. Ni fotos, ni mensajes sospechosos. En Telegram, lo mismo. En Facebook, ni se conectaba. Me dio rabia,
pero también curiosidad. Me fui a Google y miré el historial de navegación. No había nada raro. Todo parecía limpio, demasiado limpio. Entonces abrí la app de correo. Y ahí lo encontré. Un mensaje en la carpeta de enviados, dirigido a un tal David R. Era corto, decía, el viernes fue perfecto. Tengo ganas de repetir. Besos. Había sido enviado el sábado por la mañana, mientras yo sacaba a Paula a montar en bici. Apagué el móvil y lo dejé donde estaba, como si nunca lo hubiera tocado. Me metí en el baño y me quedé allí 10 minutos, sentado en el borde de la bañera, con el teléfono en el bolsillo y la cabeza hecha un desastre. Ya no había duda. Ella tenía algo con ese tipo. No sabía quién era, pero ya no importaba. Tenía nombre, tenía correos, y tenía la imagen de los dos entrando al hotel. Me estaba engañando. No solo eso, lo hacía con frialdad, con tranquilidad, como si fuera parte de su rutina. Mientras yo cuidaba a nuestra hija y organizaba nuestras comidas, ella escribía correos hablando de noches perfectas y besos. Esa misma noche, volví a abrir la conversación de correo. Respondí al mensaje, haciéndome pasar por ella. Escribí algo como, el viernes fue increíble, pero tenemos que tener más cuidado. Sergio empieza a sospechar cosas. Lo envié y apagué el teléfono. Quería ver si el tal David respondía, y si lo hacía, ¿qué decía? Al día siguiente por la tarde, mientras ella hacía una videollamada con su madre en el salón, revisé el correo de nuevo. Había respuesta. No te preocupes, cariño. A mí también me preocupa que lo descubra, pero eres demasiado importante. No puedo renunciar a ti ahora. Volví a guardar el móvil. Tenía ganas de gritar, de coger una silla y lanzarla contra la pared, de enfrentarla en ese mismo momento. Pero no lo hice. Apreté los dientes y me fui al baño. Me miré en el espejo y me vi distinto. Ojeras, los ojos hinchados, la mandíbula tensa. Era yo, pero más viejo. Más roto. Quería saber más. Quería saber quién era ese tipo, dónde vivía, si tenía pareja, si era alguien que yo conocía. Al día siguiente, esperé que Laura saliera a trabajar y en lugar de ir a la oficina, pedí el día libre. La seguí. Manejaba su coche como siempre, con la música baja y las gafas de sol puestas. Aparcó en la clínica donde trabaja, entró y todo parecía normal. Pero a las 11 salió. Se metió en otro coche. No era un taxi. Era un Peugeot gris, con el parabrisas roto por un lado. Lo conducía un hombre de unos 45 años, con barba de 2 días y gafas de pasta. Ella se subió como si lo hiciera todos los días. No miró atrás. Lo seguí en mi coche a distancia. Pararon en una cafetería cerca del Retiro. Entraron, pidieron algo y se sentaron juntos. Yo me quedé dentro del coche, observando. Hablaron. Él le acarició la cara. Ella sonrió. Luego se besaron. Lento, tranquilo. Como una pareja que no tiene prisa. Cuando terminaron, salieron del local y se subieron al coche otra vez. Esta vez, no me arriesgué a seguirlos más. Ya era suficiente. Volví a casa, me encerré en la habitación y me senté en el borde de la cama. No lloré. Solo me quedé ahí, en silencio. No sabía si me dolía más lo que había visto o lo que había confirmado. Mi mujer no era la misma. O quizás yo nunca la conocí bien. Y ahora sabía que todo estaba a punto de cambiar. Todo. Para siempre. El día que decidí confrontarla no fue planeado. Me desperté con un nudo en el estómago, como si algo me empujara desde dentro, como si ya no pudiera seguir tragándome esa rabia, ese asco, esa decepción que llevaba días acumulando. Me levanté antes que ella,
Preparé café, como siempre, pero esta vez no lo hice por rutina, lo hice para calmar los nervios, para tener algo en las manos mientras se lo decía todo. Laura se levantó poco después, con esa normalidad que me resultaba insoportable, caminando descalza por el pasillo como si no escondiera nada, como si no cargara encima la podredumbre de una doble vida. Se sentó en la mesa, sirvió su café, me dio los buenos días como si fuésemos una pareja normal, y en ese momento sentí una mezcla de náusea y furia que me hizo apretar la taza con tanta fuerza que pensé que se iba a romper. No dije nada al principio, solo la observé. Ella hablaba de que Paula tenía examen el jueves, que había que comprar pan, que la impresora no funcionaba bien, cosas que en otro momento hubieran sido parte del día a día, pero que ahora sonaban como ruidos de fondo sin importancia. Entonces solté la primera frase sin pensarlo demasiado, con la voz baja, pero firme. ¿Quién es David? Ella dejó de hablar, bajó la taza lentamente y me miró como si no entendiera la pregunta, como si el nombre no le sonara. Lo negó con la cabeza y me preguntó. ¿Qué David? No contesté de inmediato. Abrí el cajón de la mesa y saqué el móvil, lo desbloqueé delante de ella, busqué el correo y se lo puse en la mesa. No dije nada más, solo esperé. Leyó el mensaje, se quedó en silencio unos segundos y luego me devolvió el móvil sin mirarme. ¿Leíste mis correos? Sí. No intenté justificarme, no me importaba que supiera que la había espiado. Ella se quedó callada. Se cruzó de brazos y bajó la mirada. La tensión en la cocina era tan densa que ni el sonido de la cafetera tapaba el silencio que se alargaba. ¿Desde cuándo? Pregunté. No tiene sentido hablar de eso. No levantó la vista. No quiero discutir. No vamos a discutir. Yo solo quiero saber con quién estás acostándote mientras yo hago la compra y recojo a nuestra hija del colegio. No lo digas así. Esta vez sí me miró, con esa cara de culpa que ya no servía para nada. Entonces, ¿cómo quieres que lo diga? ¿Qué estás manteniendo una relación paralela? ¿Qué tienes un amante y lo llevas al mismo café donde vas conmigo? Ella me miró como si quisiera decir algo, pero no encontraba palabras. Se frotó los ojos y suspiró. No es solo sexo. Es alguien con quien me siento escuchada. Yo también te escuchaba, Laura. Solo que no te gustaba lo que te decía. Tú estabas, se interrumpió. Estabas siempre metido en tu mundo, en el trabajo, en las cosas de casa. Me sentía sola. ¿Y pensaste que la solución era follarte a otro? La frase me salió sin filtro, como un escupitajo. Ella se levantó de la mesa de golpe, como si la hubiera empujado. Caminó hasta el pasillo y luego volvió, como si no supiera qué hacer con las manos, con el cuerpo, con la vergüenza. No lo planeé. No fue algo que busqué. La voz se le quebró, pero no vi lágrimas. Solo pasó. Claro, porque un día te caíste encima de su polla y te pareció que era buena idea repetir. Dije eso sin gritar, con el tono más frío que pude sacar. Quería hacerle daño, que entendiera lo que había hecho, que le pesara. No tienes ni idea de lo que ha sido esto para mí. Respondió con una rabia torpe, defensiva. ¿Para ti? ¿Tú eres la víctima ahora? No lo soy, pero tampoco soy un monstruo. No, eres peor, porque haces daño sin siquiera darte cuenta. O peor aún, sabiendo que lo haces y siguiéndolo haciendo igual. Ella se sentó otra vez, pero esta vez al otro lado de la mesa. Ya no me sostenía la mirada. Me miraba las manos, el suelo, la ventana. Cualquier cosa menos mis ojos. ¿Qué vas a hacer? Preguntó. Eso te lo diré cuando lo tenga claro. Pero no voy a seguir haciendo el papel de marido mientras tú te escapas entre semana con otro. No lo he vuelto a ver desde el viernes. Dijo rápido, como si eso arreglara algo. Me da igual.
No es cuestión de cuándo fue la última vez. Es cuestión de que fuiste capaz de hacerlo. Y mentirme. Y volver a casa a dormir conmigo después. No respondió. No dijo nada. Solo se quedó allí, con la mirada clavada en su taza vacía. Por un momento pensé que iba a disculparse, que iba a llorar, que iba a suplicarme que no la dejara, pero no lo hizo. Solo se levantó y se fue a la habitación sin decir una sola palabra más. Y yo me quedé allí, solo en la cocina, escuchando cómo cerraba la puerta del dormitorio con cuidado, como si aún tuviera derecho a pedir respeto. No soy un tipo violento. Nunca lo fui. No me gustan las peleas, no me interesa gritar ni romper cosas. Pero cuando alguien te pisa la dignidad, cuando te escupen en la cara mientras fingen amarte, algo dentro de ti se quiebra de manera definitiva. Y no es rabia cualquiera, es una especie de fuego lento que no arde por fuera, pero te va calcando las costillas desde dentro. Esa mañana después de la confrontación, mientras ella seguía encerrada en la habitación y Paula se había ido ya al colegio, me senté frente al portátil con una decisión clara: no iba a dejar esto así, no iba a quedarme simplemente como el hombre engañado que llora en el sofá mientras su esposa sigue con su amante. Ella había tomado su decisión, ahora me tocaba a mí tomar la mía. Sabía que no podía actuar en caliente. Cualquier cosa impulsiva se me volvería en contra, sobre todo por nuestra hija. Así que hice lo único que tenía sentido: planear cada paso. Lo primero fue protegerme legalmente. Llamé a un abogado que me había recomendado un compañero del trabajo, un tipo directo, sin rodeos. Me recibió esa misma tarde en su despacho en Chamberí, y cuando le conté la situación, su única reacción fue asentir y empezar a hacer preguntas. Le mostré los correos, le hablé del seguimiento, de los besos en la cafetería, del hotel. Me dijo que era más que suficiente para preparar un divorcio con causa y evitar la mitad de los bienes que, en condiciones normales, le corresponderían. También me explicó cómo proteger mi parte en la custodia de Paula, cómo mover el dinero antes de que ella pudiera reaccionar. Todo legal, sin trampas, pero con precisión. Esa conversación fue lo más parecido a recuperar el control de mi vida. Al salir del despacho me sentía distinto, no más tranquilo, pero sí más enfocado. Luego vino la parte más desagradable. Contacté con un conocido del barrio que trabaja como técnico de seguridad y cámaras. Le pedí ayuda para instalar una pequeña cámara en el coche de Laura, escondida en una de las rejillas del aire, algo que pudiera grabar audio y video sin levantar sospechas. Me miró raro, no dijo mucho, pero accedió a hacerlo por un precio que me pareció justo. No era por morbo ni por obsesión, era porque necesitaba pruebas para arruinar su versión de los hechos cuando llegara el momento. Necesitaba grabar una conversación directa, donde ella lo admitiera todo o, mejor aún, donde hablara con él. Durante los días siguientes actué con absoluta normalidad. Preparaba cenas, ayudaba a Paula con sus deberes, incluso llegué a hablar con Laura como si nada hubiese pasado. Ella no mencionó de nuevo el tema, ni pidió disculpas, ni intentó acercarse. Se limitó a estar allí, a cumplir, a moverse por la casa como un mueble más. Yo sabía que lo nuestro ya no existía, pero necesitaba tiempo para cerrar las piezas de lo que tenía en mente. Una semana después, obtuve lo que buscaba. El sistema de la cámara me permitía descargar los archivos en mi ordenador y uno de los audios captó una conversación clara. Ella subía al coche, él la esperaba. La saludó con un beso, se reían, hablaban de verse esa misma noche en su casa. Ella le dijo que yo ya lo sabía todo, pero que por ahora no me iba a ir de casa porque necesitaba tiempo. Él le preguntó si seguíamos durmiendo juntos y ella respondió que no, que apenas nos cruzábamos en el pasillo. La parte clave fue cuando ella dijo que le dolía, pero que no podía dejarme de golpe, que todavía necesitaba manejar algunas cosas. Me bastó con eso.
Esa noche, imprimí una transcripción literal del audio y se la envié por correo a ella y a su amante, junto con una copia al despacho donde él trabajaba. No dije nada. No firmé nada. Solo lo mandé todo en sobres anónimos, perfectamente sellados. Lo siguiente fue avisar a mi abogado y programar el inicio del proceso de divorcio, incluyendo la petición de custodia compartida, pero con residencia principal conmigo. Lo preparé todo en menos de 2 días. El viernes siguiente, justo antes de la cena, me senté frente a ella en la cocina y le dije que me iba de casa esa misma noche, que no quería seguir respirando el mismo aire que alguien que había enterrado nuestra vida en silencio y con cinismo. Le dejé un sobre encima de la mesa, con la demanda de divorcio ya redactada, el listado de pruebas adjuntas y los papeles bancarios actualizados. Se quedó callada, pálida, con los labios medio abiertos. No dijo ni una palabra. Ni una. ¿Y Paula? Preguntó después de medio minuto. Paula se quedará conmigo por ahora. Tú puedes verla cuando quieras, pero ya no vas a jugar a la familia feliz en esta casa. Ya no. Esa noche dormí en casa de un amigo. Al día siguiente, fui a ver a mi hija al parque, como siempre, sin alterarle su rutina. Le dije que mamá y papá iban a vivir separados, que no era culpa suya, que íbamos a seguir viéndonos igual, que ella era lo más importante. No supe si lo entendió del todo, pero me abrazó fuerte y no preguntó mucho más. Volver a casa después de eso fue distinto. Ya no era mi casa. Había dejado de serlo el día que ella dejó de respetarme. Ahora solo quedaba esperar el resultado de la tormenta que yo mismo había desatado. Volví a casa 10 días después de haberme ido. No por ella, sino por Paula. Era viernes por la tarde y la pequeña me había pedido que la ayudara con un trabajo de clase. Había insistido tanto que decidí hacerlo en el salón de casa, donde solíamos estudiar juntos. Quería que viera que, pese a todo, seguía siendo su padre. Cuando entré, Laura estaba en la cocina. No dijo nada al verme, solo bajó la mirada como si quisiera que pasara desapercibida. Paula me abrazó fuerte, como si no me hubiese visto en años. Estuvimos casi 2 horas con su proyecto, pegando cartulinas y buscando imágenes en el portátil. Por momentos, se me olvidó todo lo que había pasado, pero bastaba con levantar la vista y ver la sombra de Laura cruzando el pasillo para que me volviera el golpe en el pecho. Cuando Paula se fue a dormir, me quedé solo en el salón. Iba a irme directamente, pero algo me hizo quedarme. Tal vez porque ya no quedaba nada que ocultar, tal vez porque necesitaba cerrar la historia con palabras y no con papeles. La llamé por su nombre, sin levantar la voz, y ella apareció en la puerta del pasillo, sin maquillaje, con una sudadera que no le conocía. Se quedó en silencio, esperando que dijera algo, como si supiera que venía una conversación definitiva. Siéntate, le dije, señalando el sofá. Se sentó con cuidado, como si temiera que cualquier gesto fuera mal interpretado. Tenía las manos juntas, los hombros caídos y una expresión que no había visto antes. No era culpa, no era tristeza, era algo más cercano a la resignación. Esperó a que yo hablara. Ya no voy a discutir contigo, empecé. No me interesa seguir desenterrando lo que hiciste. Ya lo sé todo. Solo quiero entender qué esperabas que pasara. ¿Querías que yo no me diera cuenta? ¿Pensabas decírmelo algún día? Tardó en responder. Miró al suelo un momento y luego habló. Pensé que se me pasaría. Que era una fase. No tenía intención de dejarte, Sergio. Pero sí de acostarte con otro. Mi tono no fue agresivo, pero tampoco suave. Fue directo. No lo planeé así. Al principio era solo hablar. Él me escuchaba, me hacía sentir distinta. Luego todo se fue de las manos. No se fue de las manos. ¿Te gustó? ¿Lo buscaste?
Repetiste. No pongas excusas. No son excusas. Lo sé. No me estoy justificando. Estoy diciendo la verdad. ¿Tú crees que yo te fallé? ¿Crees que merecía esto? No. Lo dijo sin dudar, y por un segundo creí que iba a llorar. Tú no hiciste nada para merecerlo. Solo que, yo ya no sabía cómo hablarte. Eso es lo que más me duele. Que no lo intentaras. Que prefirieras callarte y buscar a otro. Te acostaste con él sabiendo que volverías a casa y dormirías al lado mío. ¿Cómo se hace eso? No lo sé. Solo sé que cada vez que volvía, me sentía más vacía. ¿Y ahora? ¿Ahora te sientes llena? Pregunté sin ironía, queriendo saber la verdad. No. Me siento rota. Perdí lo que más me importaba y ni siquiera sé si fui consciente cuando pasó. Lo perdiste el día que decidiste traicionar todo lo que teníamos. No fue un error, Laura. Fue una elección. Y esa elección tiene consecuencias. ¿Vas a odiarme siempre? No. Odiarte sería seguir teniendo algún tipo de conexión contigo. No te odio. Pero ya no te respeto. Y sin respeto no queda nada. ¿Qué vas a hacer con Paula? Preguntó, ahora sí con un temblor en la voz. Voy a protegerla. No voy a hablarle mal de ti. No quiero que piense que tiene que tomar partido. Pero sabrá lo que pasó. No con detalles, pero sabrá que no fui yo quien rompió esta familia. Yo no quería que se rompiera. Solo quería sentirme viva. ¿Y ahora te sientes viva? No. Me siento como una idiota. Como alguien que arruinó su vida por algo que ni siquiera valía la pena. Entonces aprende algo de esto. Porque yo ya aprendí. Aprendí que a veces puedes dormir con alguien todos los días durante años y no conocerla en absoluto. Ella se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Se dio la vuelta como si quisiera decir algo más, pero no lo hizo. Me miró, tragó saliva y luego se fue a su cuarto sin cerrar la puerta. Me quedé allí unos minutos más. No lloré. Ya no quedaban lágrimas. Solo una especie de calma amarga, como cuando terminas de vaciar una casa y apagas la luz por última vez. Una semana después de aquella última conversación con Laura, firmamos los papeles del divorcio en una notaría del centro. El trámite fue rápido, sin discusiones, sin lágrimas, sin abrazos. Cada uno firmó su parte, entregó los documentos y salió por puertas distintas. No hubo ni una mirada al salir. Fue como si ya no existiéramos el uno para el otro, como si los últimos 12 años no hubieran pasado. Yo me fui caminando, sin rumbo fijo, sin tener que llegar a ningún sitio urgente. Me metí en un bar pequeño donde nunca había estado y pedí un café. Me senté junto a la ventana y me quedé viendo pasar a la gente durante un rato largo, pensando en todo y en nada a la vez. Al principio creía que lo más difícil iba a ser dormir solo, despertarme sin ella, desayunar sin su ruido en la cocina, no verla más cruzando el salón descalza. Pero no fue eso. Lo más difícil fue darme cuenta de que había vivido con alguien que había dejado de elegirme mucho antes de que yo lo supiera. Lo más difícil fue aceptar que mientras yo me esforzaba por sostener todo, ella ya lo había soltado hacía tiempo. Pero también entendí que no todo lo que se rompe se puede o se debe arreglar, que hay cosas que por más que intentes volver a colocar en su sitio, simplemente ya no encajan. Y que eso, aunque duele, es una forma de liberación. Durante los primeros días después de irme, estuve durmiendo en casa de un amigo. Luego alquilé un piso pequeño en el barrio de al lado, cerca del colegio de Paula. No es gran cosa, tiene solo 2 habitaciones y el salón es estrecho, pero es tranquilo y tiene luz por las mañanas, y por ahora eso me basta. Lo amueblé con lo mínimo y colgué algunos dibujos de Paula en la pared.
Ella viene 3 veces por semana, se queda a dormir una noche de por medio y los fines de semana que le tocan. Nos organizamos bien, sin dramas, sin discusiones. Con ella, todo sigue igual. Nos reímos, cocinamos juntos, vamos al parque o al cine. Ella no pregunta demasiado, solo me abraza más fuerte que antes, como si supiera que algo cambió para siempre aunque nadie se lo haya explicado con claridad. A veces me cruzo con Laura en la entrega de Paula. Nos saludamos con un gesto de cabeza y poco más. Ya no hay reproches ni explicaciones. Cada uno vive en su lado. No sé si sigue viendo a ese tipo, y tampoco me importa. Ya no quiero saber nada de sus decisiones. Lo que haga o deje de hacer ya no forma parte de mi historia. Me liberé de esa curiosidad que antes me carcomía. Ya no reviso sus redes, ni le pregunto nada a nadie. Me saqué esa parte de encima como se saca uno un abrigo empapado. Ahora camino más liviano, aunque a veces con frío. He aprendido que no hay garantías en ninguna relación, que el amor puede terminar sin previo aviso y que a veces las personas que más te prometen son las que más te fallan. Pero también he aprendido que la traición no te destruye si no le das ese poder, que puedes estar roto y seguir caminando, y que la dignidad se defiende, no se ruega. Me duele todo lo que se perdió, pero no me arrepiento de haber descubierto la verdad. Me salvó, aunque al principio doliera como una amputación. No sé qué viene después. No tengo grandes planes. Solo quiero estar bien, hacer bien mi trabajo, ser un buen padre y, si algún día llega alguien nuevo a mi vida, que sea alguien que me mire sin mentiras. Por ahora, me basta con levantarme cada día sabiendo que no tengo que fingir, que ya no vivo en una mentira disfrazada de matrimonio. La historia terminó el día que dejé de buscar explicaciones y empecé a recuperar mi vida. Y aunque me haya costado caro, aunque haya perdido algo que en su momento creí irreemplazable, salí de ahí con algo más valioso, la certeza de que nunca más voy a aceptar menos de lo que merezco. Esa es mi historia. Y aunque no tiene un final feliz de película, tiene algo mejor, un nuevo comienzo que me pertenece solo a mí.